el hábito de ver televisión es sumamente diferente en los países latinoamericanos que, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Creo que el fenómeno de ver televisión en países como Colombia o México es un fenómeno más social que es difícil entender para algunas compañías, ¿no? Entonces, creo que el éxito en estos mercados depende mucho del entendimiento del consumidor. Y creo que ahí es donde en Roku tenemos una ventaja, ¿no? Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Follow Cracks, aquí con los expertos en el mundo digital, con todas esas tendencias y todos esos temas que hoy en la actualidad, los que nos gusta la tecnología, la innovación, el mundo digital, pues debemos estar atentos. Hoy nos acompaña Alejandro Sobrino, él es gerente senior de producto para Latinoamérica en Roku. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Bienvenido. Muy bien, Iván, muchas gracias por la invitación. Bueno, muy contento de estar aquí platicando acerca de Roku y nuestros productores y nuestras televisiones con sistema Roku. Óyeme, Alejandro, la idea de esta conversación es hablar un poquito de esa dinámica del mundo del streaming, del mundo de los aparatitos de Roku, que ya es una compañía que lleva un montón de tiempo en el mercado, que ha permanecido y pues que hasta donde vemos se mantiene y tiene un buen mercado y una buena proyección. Cuéntanos un poquito de eso. Por supuesto, bueno, Roku es una compañía americana que, bueno, empezó hace más de 20 años en el mercado de streaming. En su momento, bueno, streaming era una innovación, ¿no? Y todo se reproducía más a través de DVD, etcétera, hasta que nuestro CEO, Anthony Wood, se puso a pensar qué pasa con el futuro, ¿no? Y cómo equipamos las televisiones existentes con capacidades de streaming, ¿no? A Latinoamérica llegamos, bueno, primero a México en el 2015 con nuestros reproductores, que son estos aparatitos que bien mencionas, que se conectan a algún puerto de HDMI y transforman la experiencia de nuestra televisión en un hub de entretenimiento a través de streaming, ¿no? Y bueno, poco a poco hemos lanzado otros países justamente como Colombia, y bueno, ahora estamos en más de 7, 8 países de Latinoamérica con nuestras televisiones y nuestros reproductores. Y muy contentos con la respuesta del público latinoamericano. Óyeme, Alejandro, pues porque lo primero que veíamos eran los aparatitos, ese Roku que tú ponías al lado de tu televisor, que volvía inteligente los televisores. ¿Recuerdas ese momento? Era televisores que no pensaban y los volvíamos inteligentes con esos aparatitos. Ha cambiado mucho ese mercado desde ese momento, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Sobre todo creo que es un fenómeno bastante común para las sociedades latinoamericanas, ¿no? La compra de una televisión es prácticamente parte del patrimonio, ¿no? Todos recordamos ese momento de ir a comprar en familia la televisión y decidir las pulgadas, la marca, la calidad de la televisión, ¿no? Y bueno, la montas en tu sala y se vuelve un elemento de tu casa que, bueno, no cambias en mucho tiempo, ¿no? Entonces, y justo, algo que no va con ese patrón de consumo es el software original de las televisiones, ¿no? Todos tenemos esa televisión que va pasando del primer lugar en la sala y bueno, luego pierde capacidades y la pasas a la segunda recámara y luego ya no te gusta y termina en la cocina o en el garage, y etcétera. Entonces, creo que los reproductores de Roku son una excelente manera de justamente regresar esas televisiones a la vida con la última experiencia de contenido a través de streaming, ¿no? Y bueno, tanto nuestros reproductores como nuestras televisiones, pues le añaden mucho más años de vida útil a estos aparatos, ¿no? Haciendo que sea una inversión mucho más rentable para nosotros latinoamericanos, que justamente estamos buscando constantemente estas grandes ofertas de valor en estos dispositivos electrónicos. Alejandro, tú lo mencionas bien y no solo son los aparatos, los Rokus como tal, sino también los televisores. Ahí ha habido un buen mercado que ha encontrado la marca y voy a la tienda de tecnología y busco un televisor y ya viene integrado como toda esa inteligencia en la plataforma de Roku. Eso
¿Está bien hoy ese negocio? ¿Qué tanto? De repente hablemos de porcentajes de cada uno de ellos. Totalmente. Mira, nosotros lo que empezamos a descubrir es que los usuarios disfrutaban de nuestra experiencia en reproductores y entonces nos dimos a la tarea de entender pues en qué otras configuraciones o formatos necesitábamos estar presentes para tener éxito en el mercado latinoamericano, ¿no? Y nos dimos cuenta que podíamos juntar todos en una transacción, ¿no? Comprar una televisión que ya tuviera sistema operativo Roku, ¿no? Entonces, si bien nosotros no compartimos tantos datos acerca de nuestra base de usuarios, lo que te puedo decir es que somos igualmente exitosos, ¿no? Por ejemplo, en Canadá, Estados Unidos y México ya somos el sistema operativo número 1, ¿no? Entonces, independientemente si usa del formato de reproductor o televisión, pues ya nuestro grupo de usuarios ya forma parte del principal grupo de usuarios en el país, ¿no? Usando Roku. En el caso de Colombia, nos ha gustado mucho el desarrollo en el mercado, ¿no? Vemos que cada vez más familias colombianas adoptan principalmente el formato de reproductor, pero a poco vamos teniendo más marcas que tienen Roku OS, y eso nos está ayudando a que el usuario pues encuentre Roku donde lo necesita, ¿no? Que es en el punto de venta pues más común, ¿no? Entonces, justo nuestra estrategia va a ser seguir hablando con marcas y también supermercados, tiendas departamentales para llevar esta gran experiencia de streaming a la mayor cantidad de hogares colombianos. Recuerdo, digamos, hace algunos años, cuando comenzamos a hablar de esto, hablábamos de otros aparatos y otros fabricantes, el Apple TV, los Chromecast, también los Amazon Fire de Amazon, y también estaba presente ahí Roku. Sin embargo, con el tiempo hemos visto que algunos fabricantes han, no sé si abandonado, pero han dejado de un lado ese mercado, mientras Roku sigue ahí. ¿A qué crees que se deba eso? ¿Y por qué ese fortalecimiento de la marca? Por supuesto. Mira, yo creo que el hábito de ver televisión es sumamente diferente en los países latinoamericanos que, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Creo que el fenómeno de ver televisión en países como Colombia o México es un fenómeno más social que es difícil de entender para algunas compañías, ¿no? Entonces, creo que el éxito en estos mercados depende mucho del entendimiento del consumidor, y creo que ahí es donde en Roku tenemos una ventaja, ¿no? En Roku nos hemos preocupado por formar equipos locales, de los cuales yo formo parte, para pues entender cómo debe ser el producto justo desde la experiencia de alguien local, ¿no? Y entonces eso nos ha permitido pues desarrollar un producto que es mucho más que se siente más local, que se siente que responde a las necesidades específicas del mercado latinoamericano, y eso nos permite acelerar más rápido, ¿no? Y convertirnos más en un hábito de los colombianos en este caso. Entonces yo creo que de ahí se deriva nuestro gran éxito. Bueno, y pensando en ese sentido local, Alejandro, en lo que mencionas, ¿qué sabores tiene ese Roku en cada país? ¿Está asociado a las aplicaciones que tienen, a contenido? ¿Cómo se moldea cada Roku en cada región? Por supuesto. Mira, lo primero que hacemos cuando lanzamos un país es entender cuáles son los canales locales más populares en cada país, y luego hablamos con estos, lo que nosotros llamamos aliados de contenido, para lograr que ellos puedan lanzar sus aplicaciones. Entonces, el primer paso para hacer que los dispositivos Roku se sientan mucho más locales es lanzar los canales que de todas maneras te ven en el país, ¿no? Entonces, ese es el primer paso. Luego, en el caso latinoamericano, también creemos que el contenido gratuito es un pilar importantísimo que hay que cubrir, ¿no? Entonces, diferente a países como por ejemplo en Estados Unidos o Canadá, donde ahí orientamos más el producto hacia que sea fácil suscribirse, acá hacemos una combinación de justamente esos
servicios de suscripción que ya están muy posicionados en Colombia, y ahora también nos aseguramos de que haya una oferta gratuita, porque bueno, si tocamos un poco la realidad del mercado colombiano, pues tenemos que entender que pues la disponibilidad de este presupuesto destinado a entretenimiento, pues seguramente es menor que en Estados Unidos, ¿no? Entonces es cuando Roku pues invierte también mucho tiempo en hablar con plataformas como por ejemplo Pluto TV, Runtime y muchos otros, para que tengan la disponibilidad de contenido gratuito a través de Roku, y bueno, que Roku sea la compuerta para acceder a todo este contenido gratuito. Entonces, para nosotros esa es la fórmula ganadora. Número uno, aliados de contenido locales que ayude a reproducir la experiencia de qué es ver la televisión en Colombia. Y número dos, acceso a miles de títulos de contenido gratuito soportado por anuncios. Óyeme, bueno, tú tienes ahí los datos de primera mano. Cuéntanos qué ve la gente, qué es lo que hacen en los... Y pues porque ustedes deben tener, digamos, el registro de qué es ese comportamiento de vistas de la gente en las plataformas. Claro, nosotros en efecto nos preocupamos por entender pues cómo facilitar el acceso a contenido de manera que lleguen a través de menos clics, ¿no? O menos pantallas, ¿no? Y entonces nos damos cuenta que las categorías que funcionan mucho en el público colombiano son principalmente tres soportes, ¿no? Deportes es un contenido bastante socorrido no solo en Colombia, sino en todos los mercados latinoamericanos. También noticias, somos mercados muy informados, ¿no? Que nos preocupamos por los sucesos en tanto en nuestros países como en el mundo, ¿no? Y finalmente también somos muy fanáticos de la comedia y el drama, ¿no? Entonces esas son las categorías que más se consumen, y entonces nosotros nos preocupamos porque, por ejemplo, en zonas como lo que es No Te Lo Pierdas, el público pueda descubrir y acercarse más a estos contenidos sin tener que ir a buscarlos, ¿no? Entonces sí, definitivamente esas son las categorías que más se consumen en Colombia específicamente, y las utilizamos mucho para calibrar lo que le mostramos al consumidor en nuestras interfaces. Y tú mencionabas el contenido gratuito. ¿También ven mucho contenido gratuito? ¿Sabes un porcentaje o de lo que ven gratuito frente a lo que es como de plataformas de pago, tipo aplicaciones, no sé, el Disney, Netflix y demás? Claro, sí. De hecho, uno de las plataformas con mayor consumo de horas en Roku en Colombia es YouTube, lo cual nos habla de este acceso al contenido gratuito, ¿no? Entonces, ese es una de las plataformas más populares para el mercado colombiano, y inmediatamente tenemos después plataformas de suscripción, ¿no? Entonces, sí notamos cómo hay un problema central para el público colombiano, que es, por un lado, sí hay una predisposición hacia los contenidos gratuitos, pero también siento que en la industria no hemos sido tan diligentes en comunicar la disponibilidad de este contenido, ¿no? Entonces, creemos que en el futuro próximo trataremos de hacer cambios en nuestro producto para que el consumidor se acerque al contenido gratis de una manera más sencilla, y le sea más familiar la disponibilidad de los diferentes catálogos, y pueda entender qué puede acceder con una suscripción, pero también qué puede directamente ver en su dispositivo Roku sin necesidad de gastar un solo peso. Alejandro, quisiera de repente hablar un poquito de los aparatos, de los dispositivos, que mucha gente va a una tienda y dice, dame un Roku. ¿Qué ha evolucionado en estos aparatos? ¿Qué tenemos hoy distinto a lo que no había? ¿Y cómo una cajita tan pequeña puede ir dándonos mucho más capacidad, mucho más contenido, muchas más cosas? Claro, hemos evolucionado muchísimo en ese aspecto. De hecho, el primer dispositivo Roku era una caja que era prácticamente el tamaño de un DVD, ¿no? Para los que todavía ver el DVD ahí en el mueble de la televisión, ¿no? Sin embargo, la tecnología de hardware ha evolucionado a pasos agigantados, ¿no? Después de esas cajas gigantescas, pasamos a unos dispositivos que eran aproximadamente de 10 por 15 centímetros y estaban al lado del televisor, ¿no? El último formato con el cual somos ya todos más familiares es el formato que nosotros le llamamos stick, ¿no? O reproductor,
que es un dispositivo muy pequeñito, de aproximadamente unos 10 o 15 centímetros, y lo ancho que es el puerto de HDMI, ¿no? Se conecta al puerto HDMI de las televisiones, ni siquiera se ve, ni siquiera es visible porque queda oculto por la televisión, pues teniendo una imagen más limpia donde tenemos el mueble de la televisión, y algunos, de hecho, nuestros modelos más nuevos ya ni siquiera requieren el puerto de electricidad, ¿no? Ya no requieren el enchufe o el adaptador famoso que pues siempre requiere andar buscando dónde hay un conector adicional de la televisión para conectar, ¿no? Nuestros últimos dispositivos Roku ya se conectan directamente al puerto USB de las teles, que ya se volvió una tecnología omnipresente en la mayoría de los modelos y marcas. Y bueno, ¿no? Y entonces simplifican esta experiencia de ya no necesitamos tener el aparato visible en nuestra sala, sino listo, queda oculto atrás de la tele, y es una manera bastante práctica de revitalizar nuestras televisiones. Óyeme, pensando yo ahora, hay muchos fabricantes ahora que también están metiendo ya su propio sistema, y de repente en algún momento ¿se evita esto que tenga un Roku o realmente sigue siendo totalmente válido un Roku? Sí, es un tema bastante interesante. Lo que sucede es, a ver, todas las marcas de televisiones y algunos otros jugadores del mercado como nosotros en Roku nos dimos cuenta que la experiencia lo es todo a la hora de utilizar una televisión o un reproductor, ¿no? Entonces, sí, muchas marcas intentan desarrollar sus sistemas operativos. Sin embargo, esto no es una tarea fácil, ¿no? Requiere mucho tiempo de investigación y desarrollo para entender cuáles son las tareas más comunes de lograr una televisión y luego diseñar el sistema operativo que permita resolverlos de la manera más sencilla, ¿no? Lo que vemos en el mercado es que poco a poco el sistema operativo empieza a ocupar un espacio en la mente del consumidor, ¿no? Y entonces el consumidor ya tiene mucha conciencia de, por ejemplo, de cómo se ve la experiencia de un televisor con Roku OS o de un Samsung, etcétera, ¿no? Entonces, lo que sucede en esos casos es que afortunadamente nuestro sistema operativo tiene los elementos que busca el consumidor, que es, por un lado, simplicidad. Es fácil navegar las aplicaciones, buscarlas. Luego, el otro pilar es descubrimiento de contenido. Es muy fácil determinar cuál es la siguiente serie o película que quieres ver en Roku. Y finalmente, el acceso a contenido gratuito. Entonces, esos tres pilares nos hacen muy populares como sistema operativo. Y entonces se dan muchos casos donde el usuario compra su televisión nueva. A lo mejor no encontró una televisión con Roku OS, pero quiere seguir viviendo esta practicidad y estos beneficios del sistema Roku. Entonces, compra su reproductor Roku y listo, lo conecta a su televisión y tiene acceso a esta interfaz que ya le es muy familiar, ¿no? Y que ya le es muy reconocible y fácil de usar. Y no se diga con por ejemplo, los adultos mayores o los niños que ya se adaptaron a esta interfaz de Roku y que la piden, ¿no? O sea, oye, esta televisión no la entiendo, por favor, conéctame un Roku para poder seguir utilizando mi televisión con facilidad, ¿no? Entonces, así es como funciona el tema. Bueno, Alejandro, te pregunto algo un poquito más personal. Si abrimos ahora tu Roku, ¿qué es lo que primero veríamos en tu pantalla de inicio? Claro, pues mira, lo primero que verías es, en mis accesos directos está Roku Channel. Ahorita estoy tratando de ver una serie que me gusta mucho, que se llama Hazlo tú mismo, ¿no? A mí me encantan las herramientas, soy como un carpintero frustrado, ¿no? Entonces, esta serie me tiene muy clavado, como decimos en México, y bueno, ¿no? Verías ese acceso directo, y mis recomendaciones serían muy basados en eso y también en deportes, ¿no? Me gusta mucho tener aplicaciones con contenido deportivo, y entonces mis búsquedas también van a ser de series y documentales de mis equipos favoritos, ¿no? Entonces, eso es lo que verías en mi dispositivo. Sí, tú que estás todo el tiempo mirando y pensando en nuevas oportunidades para Roku, si pensaras en una nueva función, ¿cuál sería? ¿O cuál te gustaría que tuviera? Esa es una excelente pregunta, ¿no? Yo creo que
juegos o karaoke o alguna experiencia social sería muy bueno para la categoría de televisión, ¿no? Como te comentaba, la experiencia de ver televisión para nosotros los latinoamericanos es muy social, ¿no? Lo vemos en familia o con amigos o lo ponemos de fondo en una fiesta, ¿no? Entonces, esas funciones sociales serían increíbles. Súper. Ya finalizando, Alejandro, ¿cómo es ese futuro del streaming en Colombia, en América Latina? Claro, pues mira, nosotros en Roku pensamos que la experiencia de streaming en el futuro va a ser mucho más personalizable, ¿no? O sea, el usuario va a navegar los contenidos y las suscripciones de una manera muy fácil, muy intuitiva, y bueno, y van a pasar menos tiempo buscando qué ver y más tiempo disfrutando, ¿no? Y justamente esa es la misión de Roku y es donde enfocamos la mayoría de nuestros esfuerzos. Perfecto. Pues Alejandro, mil gracias por compartir con nosotros y por esos buenos insights de todo lo que está sucediendo en el mundo del streaming y de los contenidos digitales. Gracias a ti. Bueno, Alejandro Sobrino, él es el gerente de productos senior de Roku para América Latina. Se conectaba aquí con nosotros en un nuevo episodio de Follow Cracks. A todos ustedes que nos ven, que nos escuchan, recuerden seguirnos a través de todas nuestras plataformas y, por supuesto, visitar follow.co. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Hasta luego.